Buenos días, bienvenidos a todos. Hoy queremos hablar de la nube y una de las cosas que estaba mirando un poquito hacia atrás, hacia el pasado, eh, tenía que ver con estos números de la cantidad de usuarios de Internet en el mundo. Si se fijan, esos son solamente los últimos 8 años más o menos, pero ahí hay cifras que van en grandes números desde unos 1.500 millones de usuarios de Internet en el año 2008 a 3.500 millones de usuarios de Internet en el año 2016. Es decir, es un crecimiento muy significativo. Pero más allá del crecimiento de los números, de esto que es bastante impactante, lo más interesante es ver qué hay junto con ese crecimiento en los números, qué cambios de comportamientos hay, cómo ha evolucionado el mundo desde ese punto de vista. Nosotros a alguien que seguimos mucho es a este señor Ben Thompson, es un estadounidense que vive, como dice ahí, en Taiwán, y que escribe sobre muchas cosas de tecnología, de estrategia, de negocios, y él decía a fines del 2015, hacía un análisis de las épocas, las eras en las que hemos tenido desde el punto de vista de la computación. Y arrancaba, por supuesto, con la primera era, fue la revolucionaria, fue la de los PCs. ¿Sí? Con la era de los PCs, lo que pasamos a tener pasamos de tener simplemente computadores en el centro de cómputos de alguna empresa a poder tener computadores en nuestras propias casas, en nuestros propios escritorios. ¿Sí? Esa fue la primera gran revolución. Pasar de tener solamente grandes computadores en un cuarto, el data center de la empresa, a tener nuestros propios escritorios, a tener nuestras propias casas. Pero, por supuesto, luego de eso vino la siguiente era, que fue la era de Internet, donde no solamente teníamos computadores por todos lados, sino que además teníamos computadores que se podían comunicar entre sí, y que había una gran facilidad de intercambio de información y de comunicación. Así que esa fue la era de Internet. Y luego vino la era mobile, donde, ¿se acuerdan que decíamos habíamos pasado a tener computadores en cada uno de nuestros escritorios, en cada una de nuestras casas? Bueno, con esto pasamos a tener ahora teléfonos, tabletas, computadores encima nuestro, es decir, no solamente en cada una de nuestras casas, sino continuamente con nosotros. ¿Sí? Y eso significa de que desde el punto de vista de trabajador, podemos trabajar desde cualquier lado. Desde el punto de vista de consumidor, el consumidor puede consumir desde cualquier lado. Desde el que produce contenidos, puede producir contenidos desde cualquier lado. Así que estas eran las tres eras que él definía a fines del 2015. A fines del 2014. A fines del 2015 analizaba cuál era la siguiente era, ¿no? Y para él la siguiente era la separaba en dos. Por un lado, desde el lado de vista de los consumidores. Decía, del lado de vista de los consumidores, con el gran auge de los dispositivos móviles, una de las cosas que cambió es que yo usaba la computadora con una cierta intención. Es decir, necesito hacer un cierto trabajo, entonces voy y uso la computadora. O necesito enviar un correo, entonces voy y uso la computadora. Y en cambio con la era mobile lo que cambió fue que en lugar de ser por intención era cuando no tengo nada que hacer. Es decir, lo que nos pasa hoy es cuando estamos aburridos o cuando no tenemos otra cosa que hacer, a lo primero que echamos mano es al celular, por ejemplo. Y entonces ahí la gente cuando está aburrida o cuando no tiene nada que hacer, agarra el celular y hace lo que más le gusta, y lo que más le gusta a la gente en general es comunicarse con otras personas. Y entonces él decía que desde el punto de vista de los consumidores, eso era la era de Facebook. Yo diría que lo llevaría un poquito más, diría que es la era de las redes sociales, porque efectivamente a cada rato, en cualquier momento, estemos donde estemos, en el ómnibus, en la casa, en el trabajo, en esta conferencia, en algún momento alguno va a agarrar el celular, ¿sí? Y lo que hacemos es entrar a Facebook, a Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Eso desde el punto de vista de los consumidores. Ahora, desde el punto de vista de la empresa, en la era de computación siguiente, lo que Ben Thompson decía es que lo que llegó fue la era de la nube, la era de la cloud. ¿Ah? Entonces, déjenme
la era de la cloud. Déjenme volver a aquella grafiquita que habíamos puesto al comienzo. ¿Se acuerdan? Esta era la cantidad de usuarios de Internet entre el 2008 y el 2016. Fíjense qué parecida que es esta gráfica con esta otra. ¿Sí? Esto es el gasto en infraestructura o servicios en la nube a nivel mundial previsto entre el 2016 y el 2018. Es prácticamente la misma curva, e incluso en este caso, si se fijan, lo otro estaba puesto cada 2 años, y esto tiene casi la misma curva, pero año por año. Claro que lo otro es historia, son datos de lo que ya pasó, y estos son proyecciones. Pero más allá de la mayor o menor precisión que puedan tener estas proyecciones, es claro que hay un crecimiento enorme en la nube. Esto es lo que se gasta a nivel mundial. Estamos hablando de 36 miles de millones de dólares en el año 2016 y esa proyección, las proyecciones están hechas para mucho más adelante. Yo lo corté en 2020. Ahí son unos 120 y pico de miles de millones de dólares. Es decir, la gente está usando, invirtiendo en la nube, los grandes negocios están apostando a eso, los proveedores apuestan a eso, los consumidores apuestan a eso, todos apuestan a eso. La mayor parte de los grandes negocios o empresas exitosas que han surgido en los últimos tiempos, alguna relación tienen con la nube. Entonces, la idea era hablar justamente de qué es lo que hay para nosotros en la nube, cuáles son las oportunidades que tenemos, sea como corporaciones, como desarrolladores de software, como profesionales independientes, ¿sí? Es decir, ¿qué cosas hay en la nube, cuáles son las ventajas y qué estamos haciendo desde el punto de vista, desde el lado de GeneXus, para ayudarlos a que puedan aprovechar esas ventajas y que sean, además, que sean ustedes los que aprovechen esas ventajas y no los demás, que esa es la amenaza que siempre está presente. Así que bueno, desde el punto de vista de las ventajas de la nube, la primera que en general se menciona está relacionada con el tema de costo, ¿sí? o económico. Es decir, bajar los costos de tener la parte de computación, ¿sí? Ahora, muchas veces también lo que sucede es que por ejemplo, para una empresa que acostumbra desde hace mucho tiempo a tener su propia infraestructura, tiene alguna persona que se encarga de eso, o algunas personas, o un departamento entero, el hecho de comprar y mantener computadoras no le resulta nada raro, y desde el punto de vista de costos a veces se hace una comparación y es así, sí, es relativamente más barato, pero tampoco se ve la gran diferencia. Una cosa que hay que tener en cuenta en esto, que es muy importante, es tomar que no es solamente el costo de comprar una computadora, por ejemplo, y pagar el mantenimiento de esa computadora. Hay un montón de costos asociados que van detrás de eso, porque yo no solamente tengo que comprar la computadora, tengo que instalarla, tengo que configurarla, tengo que mantenerla actualizada, tengo que dotar cierto espacio, que si refrigeración, cableado, comunicaciones, tengo que capacitar a la gente, tengo que encargarme de reponer, de restituir, de reparar, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que se conoce, digamos, el costo asociado a todo eso es mucho mayor, y cuando uno calcula eso, se ve mucho más la diferencia de qué es lo que uno puede ahorrar por contratar en la nube en lugar de instalar on-premises, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como el costo total el total cost of ownership, es decir, cuánto cuesta realmente el costo total de ser uno el propietario de las cosas. ¿De acuerdo? Por supuesto, cada realidad puede ser diferente y puede haber casos, yo no lo dudo, seguramente habrá casos en que yo logro que sea más barato tenerlo yo que contratarlo en la nube. Pero estamos hablando en generalidades, en términos generales la tendencia es que termina siendo, por esto del costo total, más conveniente desde el punto de vista económico la contratación en la nube. Y sin olvidar el costo de foco, ¿sí? El hecho de que si yo me dedico a desarrollar software o me dedico a vender clavos, el que no tenga que estar distrayendo foco en tener que ocuparme de contratar, configurar, instalar, etcétera, computadoras. ¿De acuerdo?
Otro escenario en el que influye esto de la posibilidad de ahorrar costos o de hacer economías tiene que ver con los patrones de uso, ¿sí? Ustedes supónganse que tienen o necesitan un determinado producto y necesitan determinada cantidad de ese producto y necesitan ese producto por determinado tiempo. Si ustedes lo tienen que comprar, básicamente lo que pagan es cantidad por tiempo, es decir, necesitan el costo de mantener esa cantidad durante cierto tiempo. Y supónganse que necesitan ese producto, supónganse que necesitan este otro producto B y este otro producto C. Pero a veces lo que pasa y lo que empieza a habilitar esto de la nube es que quizá este producto A yo lo necesito esa capacidad, pero no la necesito continuamente. La necesito el lunes, el martes y el miércoles no la necesito, luego tengo 4 o 5 días que sí, o 4 o 5 meses, ¿sí? Es decir, en algunos momentos lo preciso, en otros momentos no, y la nube, una de las cosas que me permite es prender y apagar esa capacidad en el momento que yo quiero. Y entonces esos huecos en blanco que se generaron ahí son directamente ahorros. Es lo que no pago por los momentos en que no lo estoy usando. Otro escenario posible es que para este producto, si bien necesito lo necesito encendido durante todo el tiempo, no necesito la misma capacidad durante todo el tiempo. Hay momentos en que necesito más, hay momentos en que necesito menos, y nuevamente aparecen huecos que son ahorros que puedo hacer. Y por supuesto, se habrán imaginado que está la combinación de eso, que de repente para otros productos no solamente no los necesito en forma permanente, sino que incluso la capacidad que necesito es variable. Y como en la nube me permite, en muchos casos, pagar exactamente por la capacidad y por el tiempo que estoy usando, también son nuevas oportunidades de ahorro de economía. Así que bueno, esto es a grandes rasgos lo que tiene que ver con la posibilidad de ahorrar costos por el tema de ir a la nube. Vamos a ver otra cosa que tiene que ver con la tecnología. Es decir, no solamente algunas cosas puede que me sean más baratas, sino que me facilita el acceder a tecnología, me facilita, es decir, me lo hace mucho más fácil, ¿de acuerdo? En términos de tecnología en la nube, en general, la primera línea fue lo que se conoce como infraestructura, como servicio, que básicamente es lo que estábamos acostumbrados, que era tener una cierta máquina. Ahora, en vez de comprarla y tenerla en mi oficina o en mi centro de cómputos, contrato, arriendo una máquina en la nube, ¿sí? El proveedor me pone a mi disposición una máquina. Y entonces yo elijo, bueno, qué capacidad de máquina quiero, elijo si la quiero con tal sistema operativo o tal otro, con qué software base viene instalado, y después yo la uso exactamente igual que usaba la máquina que estaba en mi centro de cómputos. Es más, la máquina que estaba en mi centro de cómputos yo la accedía por una conexión remota probablemente, y esta la accedo de la misma manera, y para mí es totalmente transparente si está en mi centro de cómputos o está a 10.000 kilómetros de distancia. Así que esto es infraestructura como servicio. Pero después se dio un paso más porque alguien dijo, bueno, pero en realidad yo no es que necesite una máquina. Yo la máquina la estoy usando simplemente para poder instalarle lo que necesito ahí, y lo que necesito ahí es un servidor de base de datos y necesito un servidor de aplicaciones. Entonces ahí aparece la siguiente ola, que es decir, bueno, plataforma como servicio. En vez de contratar una máquina, lo que ustedes contratan es un determinado servidor de web, ¿sí? Que puede ser un Tomcat o puede ser un Internet Information Services, o contratan un servidor de base de datos que puede ser un DB2, puede ser un Postgres, puede ser un MySQL, puede ser un SQL Server, ¿sí? Y de vuelta lo contratan en el momento que lo necesitan, por la cantidad que necesitan, y hoy contratan uno, mañana contratan otro. Y la siguiente que apareció fue decir, bueno, en realidad eso de el servidor web y la base de datos en realidad es para poder poner un determinado software. Y muchas veces yo lo que necesito como consumidor es solamente el software. Entonces la siguiente capa que aparece es la de software como servicio. Y este es el caso en que yo contrato, por ejemplo, Gmail. Yo necesito solamente correo electrónico. No necesito una máquina para yo tener que instalar el servidor de correo electrónico, simplemente contrato el acceso a ese software. O contrato el acceso al Office de Microsoft, ¿sí? O contrato
GeneXus Server, que ustedes pueden comprar en el puesto instalado en el hall de teatro. Bueno, así que estas son las tres primeras, las más conocidas: IaaS, infraestructura, plataforma, software como servicio, y después también fueron surgiendo otras opciones, por ejemplo, storage como servicio. Es decir, yo para muchas aplicaciones necesito algún lugar donde poner grandes archivos, o grandes o chicos o muchos, pero necesito que estén disponibles para mis usuarios, necesito que eventualmente estén replicados en múltiples lugares, necesito que tengan buena velocidad de bajada, etc. Entonces aparecen storage como servicios. El servicio S3 de Amazon, por ejemplo, es un ejemplo de eso. Y aparece security como servicio, servicios de seguridad, yo qué sé, monitoreo de amenazas de hack o antivirus, ese tipo de cosas. Y también pueden haber visto comunicaciones como servicio, monitoreo como servicio, es decir, todo. Y de hecho incluso se utiliza esto como decir lo que sea como servicio, ¿sí? Y es más, a mí se me ocurrió una gran idea. Voy a poner una consultoría donde lo que vamos a dar es acrónimos como servicio, ¿eh? Así que el que necesite puede utilizar nuestro servicio. Básicamente, entonces, en resumen, esto es tecnología como servicio, ¿sí? Lo que da la nube es el acceso muy fácil, ¿sí? Y muy conveniente y muy eficiente y muy económico a tecnología como servicio. La otra pata en la que la nube nos ofrece grandes ventajas tiene que ver ahora con la parte de negocio, ¿sí? De cómo funcionan nuestras empresas y qué oportunidades tenemos con nuestras empresas. Con estas eras de Internet, todos estos cambios tecnológicos, lo que pasa en general es lo que se conoce como disrupciones. Y las disrupciones son cosas que nos sorprenden porque cambian la forma en que se hacían las cosas, y en general tienen que ver con un cambio que tiene que ver con esto, que es algo que era muy escaso, de golpe se transforma en abundante, ¿sí? Y a los seres humanos en particular y a las empresas en general nos cuesta adaptarnos a esos cambios. Es decir, a pesar de que como los cambios se producen muy despacio para nuestra escala de tiempo, nos cuesta adaptarnos a eso. A mí, por ejemplo, siempre me acuerdo cuando yo era chico, la pelota de fútbol era un bien escaso, ¿sí? Es decir, yo creo que tuve una pelota de fútbol en mi infancia, en alguno de esos cumpleaños, no me acuerdo en cuál. En uno me regalaron la bicicleta, que tuve hasta que tenía 18 años, tuve la bicicleta, y en alguno de esos cumpleaños me regalaron la pelota de fútbol. Bueno, hoy eso ha cambiado, la pelota de fútbol es un bien abundante, para mis hijos es un bien abundante, pero sin embargo a mí me sigue dando, me cuesta aceptar que mis hijos tienen todas esas pelotas rotas, que no las cuidan, que no les hacen, no les dan ninguna importancia. ¿Por qué? Porque yo me crié en otra época y me cuesta adaptarme a un cambio de ese estilo, ¿tá? De esa misma manera nos pasa con otras tantas cosas, ¿sí? Miren, desde el punto de vista de negocio, con el caso del gran avance de las comunicaciones y del gran avance de Internet y del gran avance de la era mobile, fíjense que antes de Internet, lo que teníamos antes de Internet, e incluso ahora en esta época, dependiendo del negocio, sobre todo cuando son cosas físicas, el esquema tradicional era este. Teníamos muchos pequeños consumidores y unos grandes, pocos proveedores, ¿sí? Y esto se replicaba en diferentes etapas de la cadena de distribución, ¿no? Es decir, yo tenía de repente en una determinada ciudad muchos pequeños consumidores y alguien que en esa ciudad era el que vendía ese producto, ¿sí? Y a su vez, en el país tenía un representante de cada uno de los proveedores que era el que tenía poder sobre el país, y así hasta llegar, bueno, a las grandes compañías, ¿sí? Piensen en la industria editorial, piensen en la industria de las noticias, piensen en la industria del petróleo. Es decir, siempre tenemos grandes jugadores arriba que en forma piramidal iban distribuyendo hacia los consumidores. ¿Por qué? Porque la llegada a los consumidores la llegada de los productos era algo difícil, ¿sí? Si yo quiero vender aquí un cierto producto que se hace en Estados Unidos, es costoso el conseguir
traer esos productos al país, ¿sí? Entonces, el que tiene la llegada de los proveedores en el país tiene poder. Sin embargo, una vez que aparece la era de Internet y la era mobile, el panorama cambia y transforma, facilita tanto el acceso a múltiples proveedores como el acceso a múltiples consumidores. Es decir, distribuir contenido digital, ¿sí?, es mucho más fácil en la era de Internet, la cadena de distribución es mucho menos relevante desde ese punto de vista y de la misma forma el acceso a los proveedores también. Entonces aparece lo que cambia es que el poder muchas veces pasa a estar en un simple distribuidor que lo que está haciendo es conectar múltiples proveedores con múltiples clientes, ¿sí? Si ustedes piensan en el caso de cualquiera de estos, lo que están haciendo es esto. Es decir, Uber lo que está haciendo es conectar un montón de proveedores, que son los conductores de los autos, con un montón de consumidores, que son los pasajeros. Lo mismo con Airbnb, ¿sí? No tiene un solo edificio, no tiene una sola habitación y es el rey de la hotelería porque conecta muchísimos proveedores con muchísimos consumidores y el poder mayor no está en los que acumulan, en los Radisson, que acumulan habitaciones, sino en el distribuidor. Mercado Libre, Despegar, etc. ¿Qué tiene en común estas cosas? Como les decía, cambian la forma en que se encaran los negocios porque cambia la realidad. Lo que necesitamos es darnos cuenta en los casos nuestros, en cada una de nuestras realidades, cuáles son las oportunidades que tenemos y qué es lo que podemos aprovechar de eso según nuestra línea de negocio, ¿ah? Fíjense que en los comienzos, lo que pasa con esto de la digitalización en general es que, lo decía ayer Nicolás, que la tendencia inicial siempre es a hacer las cosas, hacer las mismas cosas, pero más eficientemente o en forma más barata. Luego cambia radicalmente la naturaleza de lo que se hace, y ahí es donde está la disrupción, ¿ah? Y de hecho, en muchos casos, el propio negocio no existiría si no existiera este tipo de cosas, ¿sí? Si no existiera Internet, si no existiera la era mobile, si no existiera la era de cloud, no existiría un negocio como Uber, ¿ah? No es solamente que invade, que se usa, sino que de hecho lo define. Así que bueno, estas son entonces algunas de las cosas que yo les quería contar de las ventajas que tiene la nube en general desde el punto de vista de costos, desde el punto de vista de tecnología, desde el punto de vista de negocio. Ahora déjenme contarles entonces qué es lo que estamos haciendo desde el lado de GeneXus para ayudarlos a aprovechar estas oportunidades. En primer lugar, una de las cosas que son necesarias para aprovechar estas cosas tiene que ver con el desarrollo, el desarrollo de software, y en eso siempre hemos estado con GeneXus, así que desde el punto de vista de desarrollo, lo que estamos haciendo, la primera pata es asegurarnos de que lo que se desarrolla con GeneXus esté en condiciones de ser utilizado en la nube. En eso hemos estado trabajando durante todo este tiempo, estamos presentando muchas cosas, en particular les recomiendo la charla de Gonzalo, que va a estar hablando de eso. Es hoy de tarde, ¿no, Gonzalo? ¿Mañana? Dos después. ¿En esta misma mañana y en esta misma sala? En este mismo canal. Perfecto. Bien. Ahora, no solamente ustedes necesitan el desarrollar algo que pueda ser puesto a funcionar en la nube, sino que necesitan la nube donde ponerlo a funcionar. Así que entonces, en lo otro en que tratamos de ayudar es en ayudarlos a que puedan hacer el provisioning en la nube. Es decir, muchas veces lo que sucede es que yo digo, bueno, quiero poner esto en la nube, pero salgo a mirar y tengo Amazon, tengo SoftLayer, tengo el otro, no sé, SAP HANA, tengo muchos proveedores. Cada uno de ellos me ofrece muchas tecnologías, cada uno de ellos me ofrece muchas formas de contratación y me entrevero con los precios, me entrevero con las posibilidades. Entonces, una de las cosas que tenemos es del lado de servicios para ayudarlos a simplificar eso y ayudarlos a elegir qué es lo que quieren contratar, ayudarlos a contratarlo y ayudarlos a tener rápidamente los recursos en los cuales hacer deploy de las aplicaciones que ustedes quieren. ¿De acuerdo? Lo siguiente tiene que ver con, después de que tienen la aplicación hecha, tienen contratado el lugar donde lo van a poner a funcionar, tienen que hacer efectivamente el deploy.
Y entonces también en eso hemos estado trabajando mucho para que a la manera GeneXus sea automática la forma en que se empaquetan las cosas dependiendo de la tecnología, la plataforma a la que van a subir las cosas, para que sea bien fácil el ponerlo, el hacer el deploy, el publicar esa aplicación en la nube. Ahora, muchas veces lo que sucede también es que ustedes hacen sistemas que son para terceros, entonces más allá de que puedan haber hecho un cierto provisioning para los recursos de ustedes, a veces necesitan, para el cliente final, también necesitan el poder tener recursos en la nube para funcionar. Así que también en eso podemos ayudarlos de vuelta con la línea de servicios de GeneXus Cloud para orientarlos y ayudarlos a poner a funcionar esas cosas para los clientes. Y, por supuesto, una vez que tienen esas cosas funcionando en la nube, la vida no termina allí, porque las aplicaciones hay que estar continuamente actualizándolas, hay que mantenerlas, hay que tener trazabilidad sobre qué es lo que se hizo. Y entonces, de vuelta, ahí la línea de GeneXus Cloud Services, que en la siguiente charla Armin les va a contar cómo es que funciona todo eso y cómo es que hacemos para ayudarlos a que puedan gestionar la vida de esa aplicación una vez que la tienen en la nube. Así que bueno, como les decía, la nube tiene un montón de oportunidades, un montón de amenazas que van por el lado de, como siempre, las oportunidades que no se toman las puede tomar otros, ¿sí? Y con GeneXus estamos trabajando desde hace años y estamos presentando en particular en este evento todos estos avances y estamos trabajando para ayudarlos, acompañarlos para que, de la forma en que, así como GeneXus los ha ayudado siempre desde el punto de vista de desarrollo, ayudarlos ahora en esta etapa de poner cosas en producción en la nube. Y lo único que queda es ver cómo hacerlo y para eso le voy a dejar que Armin continúe para mostrarles cómo es que funciona el deploy a la nube con GeneXus Cloud. Muchas gracias.